En el crudo invierno de 1908, el viudo Daniel Roberto se presentó ante Ana Laura bajo las circunstancias más desesperadas, en una aislada hacienda de la meseta castellana que él mismo había abandonado casi 2 décadas atrás. Durante los meses que siguieron, el frágil vínculo que resurgió entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto compartido y de una promesa rota que el tiempo no había conseguido borrar. La vida parecía haberles dado una segunda oportunidad, un remanso de paz en mitad de la soledad que ambos arrastraban. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Una simple caja de madera, olvidada en el fondo de un arcón, contenía una verdad que amenazaba con destruir ese delicado equilibrio, demostrando que los fantasmas del pasado nunca mueren del todo, simplemente esperan el momento adecuado para regresar y reclamar lo que es suyo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo hubiera permanecido oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, enterrada bajo el peso del orgullo y el silencio de una tierra que no olvida? Antes de contarte cómo una simple conversación junto al fuego reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil reinicio, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que el regreso de este hombre desencadenó en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que, a veces, el mayor obstáculo para la felicidad no es el destino, sino las decisiones que tomamos por miedo a enfrentarlo. Para Ana Laura, la vida en la hacienda se había convertido en un ritual de soledad y orden. A sus casi 40 años, gobernaba la propiedad heredada de sus padres con una firmeza que ocultaba un corazón en barbecho. Los días transcurrían iguales unos a otros, marcados por el tañido de la campana que llamaba a los jornaleros, el aroma a leña quemada en la gran chimenea de la casona y el viento helado que barría los campos y silbaba entre las grietas de los muros de piedra. La casa, antes llena de vida, era ahora una fortaleza silenciosa, un mausoleo de recuerdos donde el eco de las risas de su juventud se había apagado hacía mucho tiempo. Vivía resignada, convencida de que su destino era cuidar de aquella tierra, pues el amor, para ella, era una puerta que se cerró el día que Daniel Roberto se marchó. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, Daniel Roberto emprendía el camino de regreso como un animal herido que busca su madriguera para morir. El hombre orgulloso y soñador que había partido a la ciudad en busca de fortuna ya no existía. En su lugar quedaba un viudo demacrado, con la mirada vacía y las manos encalelladas por trabajos que apenas le habían dado para sobrevivir. A su lado, aferrado a su abrigo raído, caminaba su hijo Miguel, un pequeño de 6 años cuyos ojos grandes y asustados eran el único motor que le impedía rendirse. Cada paso que daba hacia la tierra que lo vio nacer era una humillación, un recordatorio de su fracaso absoluto. No volvía como un triunfador, sino como un mendigo, dispuesto a suplicar cobijo en el único lugar del mundo al que juró que nunca regresaría. La noche que Daniel llegó a la hacienda, una ventisca helada azotaba la meseta con una furia implacable. El viento aullaba como un alma en pena, y la nieve comenzaba a cubrir los caminos, borrando cualquier rastro de vida. Dentro de la casona, Ana Laura terminaba de revisar las cuentas a la luz de un candil, cuando unos golpes débiles y desesperados en el portón de madera la sobresaltaron. Nadie se atrevía a viajar con ese tiempo. Con el corazón encogido y la cautela de quien vive sola, se acercó a la puerta, preguntándose quién podría ser. Al abrir, el viento gélido se coló en el zaguán, trayendo consigo la figura de un hombre encorvado por el frío, con un bulto en los brazos que resultó ser un niño dormido. El hombre, con el rostro oculto por la sombra y la vergüenza, apenas levantó la vista del suelo. Con una voz temblorosa, quebrada por el frío y la desesperación, el extraño pronunció las palabras que marcarían el inicio de todo. ¿Podemos dormir en el granero, señora? Hace frío, suplicó, sin atreverse a mirarla a los ojos, como si el simple hecho de estar allí fuese una ofensa. Ana Laura se quedó paralizada. No fue su aspecto demacrado ni la presencia del niño enfermo lo que la detuvo, sino su voz. Era una voz más grave, más áspera, curtida por las penurias de la vida, pero inconfundible.
Era la misma voz que le había susurrado promesas al oído bajo el viejo olmo del patio, la misma que había llenado sus sueños durante casi 20 años de ausencia y silencio. El hombre que tenía delante era un fantasma, una reliquia de un pasado que ella creía haber enterrado para siempre. El tiempo pareció detenerse en el umbral de aquella puerta. En la mente de Ana Laura, una tormenta de recuerdos, dolor y rabia contenida luchaba por salir. 20 años de espera, de preguntas sin respuesta, de un corazón endurecido por el abandono. Vio al joven que le prometió volver en un año y vio al hombre roto que ahora mendigaba un techo en su propiedad. Su primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara, dejar que la noche y el olvido se lo tragaran de nuevo. Pero entonces sus ojos se posaron en el rostro pálido del niño, acurrucado en los brazos de su padre, y algo en su interior se resquebrajó. La mujer fuerte, la dueña de la tierra, dio un paso atrás, dejando que la madre que nunca fue tomara el control. Su rostro, sin embargo, permaneció impasible, una máscara de fría compostura. Con una calma que helaba la sangre, Ana Laura lo miró fijamente por primera vez, obligándolo a levantar la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce de miradas se condensaron 2 décadas de historia. «El granero es para los animales y los jornaleros, Daniel Roberto», dijo ella, pronunciando su nombre completo con una claridad cortante, como si cada sílaba fuera una piedra. El reconocimiento en sus palabras lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Luego, tras una pausa que se hizo eterna, añadió: «Pero el hijo de un hombre que conocí no dormirá en la paja». Hizo un gesto con la cabeza hacia el interior de la casa, su voz desprovista de cualquier calidez. «Entrad, la casa es cálida». Esa mezcla de reproche, compasión y autoridad fue más de lo que Daniel pudo soportar. Aquellas palabras, tan simples y a la vez tan complejas, lo quebraron por completo. No fue un gesto de perdón, sino un acto de justicia dictado por una ley no escrita, la ley de la hospitalidad y la decencia que regía en aquella tierra. Al cruzar el umbral, Daniel sintió que el peso de 20 años de fracasos y mentiras caía sobre él. Las lágrimas, que había contenido durante todo su penoso viaje, comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Lloraba de pura vergüenza, de gratitud, del dolor inmenso de ver a la mujer que había abandonado convertida en su única salvadora. No dijo nada, no podía. Simplemente siguió a Ana Laura hacia el calor de la cocina, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca, un extraño en la casa que un día pudo haber sido su hogar. La primera noche transcurrió en un silencio denso y pesado, roto únicamente por el crepitar del fuego en el hogar y la respiración febril del pequeño Miguel. Ana Laura actuó con una eficiencia metódica, casi distante. Preparó un caldo caliente, buscó medicinas en el viejo botiquín de su madre y acondicionó una cama para el niño junto a la chimenea, todo sin dirigirle apenas la palabra a Daniel. Él permaneció sentado en un rincón observándola moverse por la cocina que tan bien conocía, sintiendo cómo cada gesto de ella era un juicio silencioso. El niño enfermo se convirtió en un puente involuntario entre ambos, un territorio neutral donde el cuidado y la preocupación podían expresarse sin necesidad de remover el fango del pasado. Por esa noche, ambos fueron solo 2 adultos velando el sueño de un niño. Al día siguiente, con las primeras luces del alba filtrándose por las ventanas, la casona despertó a una nueva realidad. El silencio ya no era el de la soledad, sino el de la contención. En la cocina, el único sonido era el tintineo de las cucharas contra los cuencos de barro mientras Ana Laura servía el desayuno. No se miraban. Daniel mantenía la vista clavada en sus manos, sintiéndose un intruso en cada rincón de aquella casa que había poblado sus sueños de juventud. La hospitalidad de Ana Laura era una forma de caridad fría, un deber cumplido sin una pizca de afecto, y esa distancia calculada era más dolorosa que cualquier grito o acusación. Cada bocado que tomaba era un recordatorio de su dependencia, de que había vuelto como un fracasado al único lugar donde una vez se sintió rey. Para Daniel, el luto por su esposa, fallecida apenas unos meses atrás, se había convertido en un sentimiento clandestino.
¿Cómo podía llorar a la mujer con la que construyó una vida, por precaria que fuera, bajo el techo de la mujer a la que abandonó para casarse con ella? Era una traición sobre otra. Se sentía desleal a ambos recuerdos. Por las noches, en la pequeña alcoba que le habían asignado, se permitía recordar el rostro de su difunta esposa, su sonrisa cansada, el calor de su mano. Pero durante el día, esos recuerdos debían ser guardados bajo llave, pues en aquella casa su pasado era un crimen del que aún no había sido absuelto. La pena se mezclaba con la vergüenza, creando un veneno lento que le corroía el alma, dejándolo sin fuerzas para nada más que obedecer y trabajar. La presencia de Daniel y Miguel trastocó por completo la ordenada existencia de Ana Laura. La casa, que durante años había sido su refugio y su armadura, ahora se sentía extraña, invadida. El eco de los pasos de un hombre y la risa ocasional de un niño rompían la quietud monástica que ella había cultivado con esmero. Cada objeto parecía cobrar un nuevo significado. La mecedora junto al fuego, donde su padre solía leer, ahora era ocupada por un extraño. La mesa donde comía sola ahora albergaba una familia rota. Se movía por su propia casa con la rigidez de un autómata, cumpliendo con sus deberes de anfitriona, pero su mente era un torbellino. La paz que tanto le había costado construir se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaba una tensión insoportable, la espera de una conversación que ambos sabían inevitable, pero que ninguno se atrevía a iniciar. La noticia del regreso de Daniel Roberto se extendió por la comarca como la pólvora. El primero en mostrar su abierta hostilidad fue Mateo, el viejo capataz, un hombre leal a la familia de Ana Laura desde antes de que ella naciera. Para Mateo, Daniel no era más que un oportunista, un fantasma que volvía para aprovecharse de la bondad de su patrona. No le dirigía la palabra directamente, sus órdenes eran secas, sus miradas afiladas como cuchillos. Observaba a Daniel desde la distancia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, juzgando cada uno de sus movimientos. Su desconfianza era un muro invisible que rodeaba a Ana Laura, un recordatorio constante para Daniel de que, aunque estuviera bajo el techo de la casona, no era bienvenido en aquella tierra. Mateo se había erigido como el guardián de la memoria y el honor de la familia, y no iba a permitir que un traidor lo mancillara. Decidido a no ser una carga, Daniel insistió en trabajar en la hacienda desde el segundo día. Ana Laura aceptó sin decir una palabra, asignándole a través de Mateo las tareas más duras y desagradecidas: reparar las cercas en los páramos más expuestos al viento, limpiar los establos, acarrear leña del bosque. Daniel lo aceptó todo con una humildad que sorprendió a los demás jornaleros. Cada músculo dolorido, cada ampolla en sus manos, era una forma de penitencia. Trabajaba de sol a sol, con una determinación silenciosa, intentando pagar con sudor una deuda que no era económica, sino moral. Los otros hombres lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Para ellos, era el hombre que lo tuvo todo al alcance de la mano y lo tiró por la borda, y ahora volvía con el rabo entre las piernas. Su presencia era una lección andante sobre el orgullo y la caída. El juicio de la comunidad no tardó en manifestarse. En sus escasas visitas al pueblo para comprar provisiones, Ana Laura sintió el cambio en el aire. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella entraba en la tienda. Las mujeres, que antes la saludaban con respeto, ahora la miraban de reojo, cuchicheando a sus espaldas. Se había convertido en el tema de conversación, la solterona que había acogido en su casa al hombre que la deshonró 20 años atrás. La llamaban ingenua, o peor, una mujer sin orgullo. Ana Laura soportaba las miradas y los susurros con la misma compostura con la que manejaba la hacienda, pero por dentro, cada gesto de desdén era una pequeña herida. La soledad, que antes era una elección, ahora se sentía como una condena, un aislamiento forzado por una sociedad que no perdonaba a quienes se salían de sus rígidas normas morales. En la intimidad de su cuarto, Daniel se aferraba a los pocos vestigios que le quedaban de su otra vida. Dentro de una pequeña caja de madera guardaba los tesoros de su esposa fallecida:
una cinta de seda azul que solía ponerse en el pelo, un rosario de cuentas gastadas por el uso y una fotografía en blanco y negro, ya amarillenta, de una joven de sonrisa tímida. Cada noche, a la luz de una vela, abría la caja y dejaba que el dolor lo inundara. Era su único espacio de duelo genuino, un ritual secreto que lo conectaba con el pasado que había perdido. La imagen de esa mujer, la madre de su hijo, era un recordatorio constante de que su vida no había sido solo un error. Hubo amor, hubo una familia, hubo un hogar, pero todo aquello se había desvanecido, dejando solo cenizas y un sentimiento de culpa que lo consumía lentamente. Ana Laura también vivía rodeada de fantasmas, pero los suyos eran más antiguos. El cuarto de sus padres, en el ala oeste de la casona, permanecía intacto desde el día en que murieron. La cama hecha con sábanas de lino bordadas, el olor a lavanda en los armarios, los retratos de semblante serio en la pared. Era un santuario al que nadie, ni siquiera el servicio, tenía permiso para entrar. Pero su verdadero mausoleo era un pequeño cofre de nogal guardado en el fondo de su armario. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda, conservaba la única carta que Daniel le escribió antes de partir, una misiva llena de promesas y sueños juveniles. Leerla ahora era como tocar una herida abierta. Durante años, esa carta fue su tesoro, ahora era la prueba material de una traición. Ambos, Daniel y ella, eran prisioneros de sus propios museos personales, incapaces de deshacerse de los objetos que mantenían vivo el dolor. En medio de ese campo de minas emocional, el pequeño Miguel se movía con la inconsciencia propia de la infancia. Ajeno a la historia que pesaba sobre los hombres de los adultos, el niño empezó a ver la hacienda como su nuevo hogar. Su curiosidad era un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de la casa. Seguía a Mateo por los establos, fascinado por los caballos, y se sentaba a los pies de Ana Laura mientras ella cosía junto al fuego. Una tarde, con la simpleza de un niño que no conoce el tacto, le preguntó: «Señora Ana, ¿por qué no tiene usted retratos de su esposo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada e inocente. Ana Laura se quedó sin aliento, con la aguja paralizada a medio camino. Fue la primera vez que la armadura se resquebrajó, dejando a la vista una vulnerabilidad que ni ella misma recordaba poseer. Aquella pregunta inocente marcó un punto de inflexión. Esa noche, el silencio durante la cena fue diferente, cargado de una nueva conciencia. Daniel observó a Ana Laura, viendo por primera vez no a la mujer herida, sino a la mujer sola. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos, siempre ocupadas, delataban una vida de trabajo y autosuficiencia. Sintió una oleada de algo que no era solo culpa, sino una profunda y dolorosa empatía. Cuando Miguel ya dormía, Daniel se acercó a ella mientras recogía los platos. «Ana, yo», empezó a decir, con la voz ahogada, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «No digas nada, Daniel», susurró, con la mirada perdida en las llamas del hogar. Hay silencios que lo explican todo, y hay palabras que ya no sirven para nada. Con esa sentencia, dejó claro que el camino hacia cualquier tipo de entendimiento sería largo y no pasaría por las disculpas fáciles. Las semanas que siguieron a la llegada de Daniel se deslizaron con la lentitud monótona de la vida en el campo. El invierno, poco a poco, comenzó a ceder, y los días, aunque todavía fríos, se alargaban unos minutos más cada atardecer, prometiendo una primavera que parecía no llegar nunca. La rutina se había impuesto como una fina capa de escarcha sobre las emociones. Daniel trabajaba la tierra con la obstinación de un penitente. Ana Laura gobernaba la casa con su habitual disciplina silenciosa, y Miguel, ajeno a las corrientes subterráneas de dolor que fluían a su alrededor, empezaba a colorear con su presencia los grises rincones de la casona. La convivencia forzada se había convertido en un frágil equilibrio, un pacto no verbal de no tocar las heridas para que éstas no volvieran a sangrar. Miguel fue, sin saberlo, el catalizador de todo. El niño había encontrado en Ana Laura una figura que oscilaba entre la autoridad de una dueña y la distante calidez de una tía dijana.
Ella nunca le negaba un trozo de pan con aceite, ni una respuesta a sus interminables preguntas sobre los animales del corral. Para él, aquella mujer seria demonio apretado era simplemente la señora Ana, la dueña de la casa grande donde su padre trabajaba y donde la comida nunca faltaba. Una tarde lluviosa, mientras Ana Laura repasaba unos bordados junto a la ventana del salón, el niño se le acercó con el sigilo de un gato y le tiró suavemente de la falda. Sostenía en sus manos un objeto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, un objeto que había encontrado mientras exploraba el pequeño cuarto de su padre. Era la pequeña caja de madera que Daniel guardaba con tanto celo. Miguel, en su inocencia, la había tomado pensando que era un cofre de juegos, un tesoro escondido. «Mira lo que encontré, señora Ana», dijo con una sonrisa, ofreciéndole la caja como si fuera el más valioso de los regalos. Ana Laura la tomó, pensando que contendría botones viejos o alguna herramienta. El corazón se le detuvo en el pecho cuando al levantar la tapa vio su contenido. No eran botones. Era la cinta de seda azul, el rosario gastado y, sobre todo, la fotografía. El rostro de una mujer joven, de sonrisa tímida y mirada dulce, le devolvió la mirada desde el papel amarillento. Era ella, la otra, la mujer por la que Daniel la había abandonado, la madre del niño que ahora la miraba con ojos expectantes. El aire se volvió denso, irrespirable. Ana Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 20 años, la otra mujer había sido una sombra sin rostro, una idea abstracta que alimentaba su rencor. Ahora, esa sombra tenía ojos, tenía una sonrisa, tenía un nombre. El dolor que sintió no fue el antiguo resentimiento de siempre, sino algo nuevo y mucho más afilado, la punzante realidad de una vida vivida, de un amor que había sido real para otra persona. Sintió una oleada de náuseas, una rabia fría que le subía por la garganta. Su primer impulso fue arrojar la caja al fuego, borrar esa cara de la existencia. Pero se quedó paralizada, con la fotografía temblando en su mano, incapaz de moverse, prisionera de un rostro que representaba todo lo que había perdido. En ese preciso instante, Daniel entró en el salón, empapado por la lluvia que arreciaba afuera. Se detuvo en seco en el umbral, su mirada viajando desde la caja abierta sobre la mesa hasta el rostro pálido y descompuesto de Ana Laura y finalmente a los ojos asustados de su hijo, que no entendía la repentina tormenta que se había desatado en la habitación. No hacían falta palabras. Daniel comprendió de inmediato lo que había sucedido. Su santuario más íntimo, el único lugar donde su duelo era sagrado, había sido profanado y expuesto ante la única persona en el mundo que tenía derecho a odiarlo por ello. Se sintió desnudo, vulnerable, como un criminal sorprendido en el acto. Esperó el grito, la acusación, la orden de que se marchara para siempre. Pero el grito nunca llegó. Ana Laura, con un esfuerzo sobrehumano, apartó la vista de la fotografía y la posó en Miguel. Vio el miedo en la cara del niño, un miedo que no merecía. Luego levantó la cabeza y miró a Daniel. Sus ojos no ardían de rabia, sino que estaban inundados de una tristeza profunda, casi insondable. Con una voz que era apenas un susurro, una hebra de sonido en el pesado silencio, pronunció las palabras que ninguno de los dos esperaba. «Era bonita», dijo, refiriéndose a la mujer del retrato. No era una pregunta, sino una afirmación, una constatación dolorosa y terrible. Y en esas dos palabras, Daniel no escuchó un reproche, sino el eco de una derrota compartida, el reconocimiento de una verdad que los unía en el dolor. Aquella reacción inesperada lo desarmó por completo. La compasión, viniendo de ella, era un golpe más duro que cualquier insulto. Ana Laura volvió a mirar la fotografía, y esta vez su voz tembló ligeramente. ¿Fue feliz? La pregunta lo atravesó como una daga. No le preguntaba por su traición, ni por su abandono, le preguntaba por la felicidad de su rival. Daniel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. Negó lentamente con la cabeza. No tuvo mucho tiempo para hacerlo, consiguió decir finalmente. Fue la primera vez que hablaba de la muerte de su esposa con alguien que no fuera él mismo. Y lo estaba haciendo con la mujer a la que había jurado amor eterno 20 años atrás. Ana Laura escuchó en silencio.
su rostro una máscara impasible que ocultaba el torbellino de su interior. Por primera vez desde que Daniel había regresado, no lo veía como el joven que la traicionó, sino como un hombre que también había perdido, que también había sufrido. Vio al viudo, al padre que luchaba por sacar adelante a su hijo en un mundo hostil. El rencor, esa piedra que había cargado en el pecho durante 2 décadas, comenzó a agrietarse. No desapareció, pero en sus fisuras empezó a filtrarse algo parecido a la empatía. Se dio cuenta de que su dolor, aunque único, no era el único que existía en aquella casa. Había otro luto, otra ausencia, tan real y tangible como la suya propia. Con un gesto lento y deliberado, como si estuviera manejando un objeto frágil y sagrado, Ana Laura colocó de nuevo la fotografía dentro de la caja, junto a la cinta y el rosario. Cerró la tapa con cuidado y se la tendió a Daniel. «Guárdala», le dijo, y su voz ya no era fría, sino simplemente cansada. Los recuerdos de un hijo no deben estar al alcance de cualquiera. Con esa frase, no solo le devolvía sus pertenencias, sino que trazaba una línea invisible. Reconocía la legitimidad de su pasado, de su otra familia, y al mismo tiempo le recordaba que en esa casa el niño era ahora una responsabilidad compartida. Era un gesto de tregua, no de perdón. Un primer paso en un terreno que ambos creían yermo e intransitable. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio diferente. Ya no era el silencio tenso de la hostilidad contenida, sino uno más profundo, más reflexivo. Por primera vez, se miraron a los ojos a través de la mesa, y en sus miradas ya no había solo reproches y vergüenza, sino una nueva y extraña forma de reconocimiento. Eran 2 supervivientes de naufragios distintos que habían acabado por azares del destino en la misma isla desierta. La revelación de la caja no había borrado el pasado, pero lo había iluminado con una luz distinta, más compleja y humana. Había demostrado que la historia no era tan simple como la de una víctima y un verdugo, sino la de 2 personas atrapadas en las consecuencias de una única y terrible decisión tomada muchos años atrás. Los días siguientes, algo sutil pero fundamental cambió en la dinámica de la hacienda. Ana Laura empezó a hablarle a Daniel directamente, sin usar a Mateo como intermediario. Eran conversaciones breves, funcionales, sobre el trabajo del campo o las necesidades de la casa, pero rompían el muro de silencio que los había separado. Le preguntaba por la salud de Miguel, si necesitaba algo de la botica del pueblo. Pequeños gestos que para un extraño no significarían nada, pero que para ellos eran un avance sísmico. Daniel, por su parte, se atrevía a levantar la vista del suelo cuando le hablaba, respondiendo con una gratitud que iba más allá de las palabras. La tensión no había desaparecido, pero ahora estaba matizada por una incipiente cordialidad, una cortesía nacida del respeto mutuo por el dolor ajeno. Mateo, el viejo capataz, fue el primero en notar el cambio, y no le gustó nada. Observaba desde la distancia, con el ceño fruncido, cómo su patrona intercambiaba unas palabras con Daniel junto al pozo, o cómo le ofrecía un vaso de agua fresca al final de la jornada. Para él, aquello era una traición a la memoria de la familia, una debilidad imperdonable. Intentó advertir a Ana Laura, con frases indirectas y cargadas de intención. El lobo, por mucho que se vista de cordero, no deja de ser lobo, señora, le dijo una mañana mientras revisaban el estado del ganado. Ana Laura lo miró con sus ojos claros y firmes, y su respuesta fue tan cortante como el viento de la meseta. «Yo sé muy bien a quién tengo en mi casa, Mateo, y también sé que hasta las bestias heridas merecen compasión». La compasión de Ana Laura se manifestó de formas inesperadas. Una mañana, encontró a Daniel intentando remendar la única camisa decente que le quedaba con una torpeza que delataba su falta de práctica. Sus manos, encallecidas por el trabajo duro, apenas podían manejar la aguja y el hilo. Sin decir una palabra, ella se la quitó de las manos y se sentó en su costurero. Daniel se quedó de pie, observándola mientras sus dedos ágiles y expertos reparaban el desgarro con puntadas firmes y precisas. Era un gesto íntimo, casi doméstico, que lo transportó a un tiempo en el que escenas como esa formaban parte de sus sueños de futuro.
Sintió una punzada de nostalgia tan intensa que tuvo que darse la vuelta para que ella no viera la emoción en sus ojos. El pequeño Miguel también se benefició de este deshielo. Ana Laura empezó a dedicarle más tiempo, a leerle cuentos por la noche junto al fuego, historias que su propia madre le leía a ella cuando era niña. Le enseñó los nombres de las estrellas en el cielo limpio de la meseta y le permitió ayudarla a recoger los huevos del gallinero. El niño, hambriento de afecto materno, se aferró a ella con una devoción absoluta. Y Ana Laura, que había creído que esa parte de su corazón estaba seca para siempre, descubrió con una mezcla de sorpresa y temor que el amor por aquel niño crecía en su interior como una planta silvestre, fuerte y tenaz, sin haber pedido permiso. Cuidar de Miguel se convirtió en una forma de sanar una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. La conexión entre ellos se fortaleció en los pequeños rituales cotidianos. Una tarde, mientras arreglaban juntos una parte del tejado del granero que se había desprendido con las últimas lluvias, Ana Laura resbaló en una teja húmeda. Antes de que pudiera caer, la mano fuerte de Daniel la sujetó por el brazo, estabilizándola. El contacto físico, el primero en 20 años, fue como una descarga eléctrica. Se quedaron un instante así, suspendidos en el tiempo. Él sujetándola, ella apoyada en su fuerza. Se miraron, y en esa mirada hubo una conciencia plena del abismo que los separaba, y del frágil puente que, a pesar de todo, estaban empezando a construir. Se soltaron rápidamente, con las mejillas encendidas, pero algo había cambiado. La barrera invisible del tacto se había roto. El inventario anual de la propiedad se convirtió en otro punto de encuentro. Tradicionalmente, era una tarea que Ana Laura realizaba sola, un ritual de control sobre sus dominios. Este año, sin embargo, pidió ayuda a Daniel. Pasaron días enteros en el despacho de su padre, revisando viejos libros de cuentas, escrituras de tierras y registros de cosechas. Para Daniel, aquellos documentos eran la historia viva de la tierra que había abandonado. Veía la caligrafía del padre de Ana Laura, recordaba las historias detrás de cada parcela, cada viñedo. Se convirtió en una lección de historia y en una confesión silenciosa. Él le hablaba de los recuerdos que cada nombre le traía, y ella escuchaba, aprendiendo sobre el pasado de su propia familia a través de los ojos del hombre que debería haber formado parte de ella. Fue durante ese inventario, en el fondo de un viejo arcón de cuero lleno de mapas y documentos catastrales, donde encontraron algo que ninguno de los dos esperaba. Era una carpeta de cartón atada con una cinta descolorida. Dentro, junto a unas escrituras antiguas, había un testamento. No era el testamento oficial del padre de Ana Laura, que ella conocía de memoria, sino un borrador anterior, fechado apenas unas semanas antes de que Daniel se marchara del pueblo. En una de sus cláusulas, el viejo hacendado, que siempre había tenido en alta estima al joven Daniel, le legaba una pequeña porción de tierra en el lindero sur, la más fértil de todas, como dote para su futuro matrimonio con su hija. Una tierra que le habría permitido empezar su propia vida sin tener que marcharse a buscar fortuna. El descubrimiento los dejó sin palabras. Aquel trozo de papel era la prueba material de un futuro que nunca fue. Daniel miró el documento con una mezcla de asombro y un dolor renovado. Su suegro potencial había creído en él, había estado dispuesto a darle un comienzo, una razón para quedarse. Y él, en su orgullo y su impaciencia juvenil, nunca lo había sabido. Se había marchado creyendo que no tenía nada que ofrecer, cuando la propia tierra le estaba abriendo los brazos. Ana Laura, por su parte, sintió una punzada de rabia hacia su padre por no haberle contado nunca aquel secreto. ¿Por qué lo guardó? ¿Fue por orgullo? ¿Por dolor tras la partida de Daniel? Aquel testamento olvidado no era solo una herencia perdida, era un secreto de familia que redefinía por completo la narrativa de su abandono. Aquel trozo de papel, amarillento y frágil, no era una simple herencia, era la llave a un pasado alternativo, a una vida que podría haber sido y que por orgullo y silencio se les había negado a ambos. En el despacho silencioso, con el olor a cuero viejo y a tiempo estancado, se quedaron inmóviles, cada uno perdido en el laberinto de sus propios pensamientos.
El documento sobre la mesa de roble no era una solución, sino una nueva herida, una que sangraba hacia atrás, manchando los recuerdos y haciendo que el dolor de 20 años se sintiera tan fresco y punzante como si todo hubiera ocurrido el día anterior. La verdad, a veces, no libera, simplemente ofrece un mapa más detallado de la prisión en la que uno ha estado viviendo sin saberlo. Para Daniel, la revelación fue como recibir una sentencia retroactiva. Toda su vida de fracasos, la miseria en la ciudad, la pérdida de su esposa, todo se reconfiguró bajo una nueva luz devastadora. No había sido víctima del destino, sino de su propia ceguera. Se había marchado en busca de una fortuna que ya le estaba siendo ofrecida, envuelta en la tierra que pisaba y en el amor de la mujer que tenía delante. La vergüenza que sentía ya no era solo por haberla abandonado, sino por la estupidez colosal de su orgullo juvenil. Se vio a sí mismo como un necio, un hombre que había quemado su propio paraíso para ir a buscar cenizas a otra parte. Aquel testamento no le ofrecía consuelo, sino la confirmación de que su sufrimiento había sido, en buena medida, una elección. Ana Laura, por su parte, luchaba contra una ola de emociones contradictorias. La rabia hacia su padre, un hombre al que había idealizado, la consumía. ¿Por qué guardó silencio? ¿Fue para castigar a Daniel o para protegerla a ella de una esperanza que él consideraba ya muerta? Sintió que le habían robado no solo un futuro, sino también la capacidad de entender su propio pasado. Pero bajo esa rabia, una corriente subterránea de comprensión comenzaba a fluir. Recordó al Daniel de 20 años, impaciente, orgulloso, desesperado por demostrar su valía. Quizá su padre, conociéndolo también, supo que ofrecerle aquella ayuda directamente habría sido una afrenta a su honor. El silencio de su padre ya no parecía un acto de crueldad, sino un error de cálculo, una tragedia nacida del amor y del profundo conocimiento de la naturaleza humana. El descubrimiento de aquel secreto compartido tejió un nuevo hilo invisible entre ellos, uno tan fuerte como frágil. Ya no eran solo la mujer abandonada y el hombre arrepentido. Eran los dos únicos conocedores de una verdad que reescribía su historia. Esto trajo consigo una nueva intimidad, forjada en el silencio del despacho. Empezaron a hablar, no de ellos, sino de la tierra. Daniel, con la memoria desbloqueada por las escrituras, recordaba anécdotas de cada parcela, historias que el padre de Ana Laura le había contado. Y ella escuchaba, fascinada y dolida, aprendiendo sobre su propio legado a través de la voz del hombre que debería haberlo compartido con ella. Cada conversación era un paso cauteloso en un campo minado, un intento de reconstruir un puente sobre el abismo de los años. Mateo, con la intuición afilada de un perro guardián, percibió el cambio de inmediato. Notó las conversaciones que se alargaban más de lo necesario junto a la lumbre, las miradas que se sostenían un segundo más de lo debido. Su lealtad a Ana Laura se transformó en una hostilidad protectora y casi paternal. Veía a Daniel no como un trabajador arrepentido, sino como una serpiente que se deslizaba lentamente hacia el corazón de la hacienda. Sus advertencias se volvieron más directas, sus comentarios más mordaces. Hay hombres que vuelven al lugar del que huyeron solo cuando ya no queda nada que saquear en otra parte, señora, le espetó una tarde. Pero Ana Laura, por primera vez, no le dio la razón. Su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra, una señal de que su lealtad ya no era tan incondicional. La lucha interna de Ana Laura era feroz. Durante 2 décadas, su identidad se había construido sobre los cimientos de la fortaleza y la autosuficiencia. Ser la dueña, la mujer que no necesitaba a nadie, era su armadura. Permitirse sentir algo por Daniel, aunque fuera compasión, se sentía como una traición a sí misma, a la joven que lloró su partida durante meses. Cada gesto amable que tenía hacia él, cada conversación compartida, iba seguido de un arrebato de frialdad, un paso atrás para protegerse. Tenía miedo de que ablandar su corazón significara borrar la única versión de sí misma que le había permitido sobrevivir. El perdón era un territorio desconocido y aterrador, y no estaba segura de querer explorarlo. Daniel, por otro lado, se aferraba a la más mínima señal de esperanza con la desesperación de un náufrago.
La posibilidad de un futuro, por remoto que fuera, era un bálsamo para su alma atormentada. Sin embargo, su propia culpa era su peor enemigo. Se sentía un impostor en aquella casa, un usurpador de una vida que no merecía. Cada bocado de comida, cada noche bajo un techo seguro, era un regalo que no sentía tener derecho a recibir. Para compensarlo, se entregó al trabajo con una furia casi autodestructiva. Se ofrecía para las tareas más penosas, trabajaba hasta que el agotamiento le impedía pensar. La tierra se convirtió en su confesionario y el sudor en su penitencia. Un intento inútil de pagar con el cuerpo una deuda que era del alma. En medio de esta tensión adulta, Miguel florecía. El niño, que había llegado enfermo y asustado, ahora corría por los campos con las mejillas rosadas por el aire fresco. Se había encariñado profundamente con Ana Laura, a quien seguía a todas partes como una pequeña sombra. Su inocencia actuaba como un disolvente para la rigidez de los adultos. Una tarde, sentado en las rodillas de Ana Laura, mientras ella le enseñaba a desgranar guisantes, le preguntó con la lógica aplastante de un niño: «Señora Ana, si mi papá se queda a trabajar aquí para siempre, ¿usted será mi mamá de la hacienda?». La pregunta, tan simple y tan profunda, dejó a Ana Laura sin aire. Miró a Daniel por encima de la cabeza del niño y en sus ojos se reflejó el mismo vértigo, la misma pregunta sin respuesta. La presión del exterior no tardó en aumentar. En el pueblo, los rumores se habían convertido en sentencias. Ya no se hablaba de la caridad de Ana Laura, sino de su falta de juicio. Las comadres cuchicheaban en la plaza que el forastero le estaba embaucando, que pretendía quedarse con la hacienda. La consideraban una mujer débil, cegada por un amor antiguo e insensato. Ana Laura sentía el peso de esas miradas cada vez que iba por provisiones. El aislamiento, que antes había sido una elección, ahora era una imposición. La comunidad, con sus rígidas leyes no escritas, la estaba cercando, obligándola a elegir entre su reputación y la extraña y rota familia que se estaba formando entre los muros de su casa. La verdadera prueba de su incipiente alianza llegó una noche de tormenta. Un rayo partió un viejo roble cerca de los establos y una de las yeguas asustadas se hirió gravemente una pata al intentar saltar la cerca. Mateo estaba en el pueblo y los otros jornaleros dormían en sus casas. Solo estaban ellos dos. Bajo la lluvia torrencial, a la luz temblorosa de un farol, trabajaron codo a codo durante horas para salvar al animal. Ana Laura, con sus conocimientos de veterinaria aprendidos de su padre, dirigía la operación y Daniel obedecía sus órdenes con una calma y eficiencia que la sorprendieron. En la urgencia del momento no había pasado ni dolor ni reproches, solo dos personas unidas por un propósito común. Cuando por fin consiguieron estabilizar a la yegua, el alba comenzaba a teñir el cielo de gris. Estaban empapados, cubiertos de barro y agotados, pero lo habían logrado. Se miraron en el silencio del establo, con el único sonido de la lluvia amainando sobre el tejado. En esa mirada compartida, en el reconocimiento mutuo del esfuerzo y la competencia del otro, algo se selló entre ellos. No fue un momento romántico, sino algo más profundo, el nacimiento de un respeto genuino. Ana Laura vio en él no al joven que huyó, sino a un hombre capaz y fiable. Y Daniel vio en ella no a la mujer herida, sino a una líder fuerte y competente. Esa noche, sin darse cuenta, dejaron de ser dos individuos compartiendo un techo para convertirse en un equipo. Impulsada por una nueva necesidad de comprender, Ana Laura se sumergió en los archivos de su padre. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente el qué, y lo encontró. En un legajo de cartas personales, descubrió la correspondencia que su padre mantuvo con un primo lejano en los meses posteriores a la marcha de Daniel. En ellas, su padre no hablaba con rabia, sino con una profunda tristeza. «El muchacho tiene el fuego de la ambición en las venas», escribía, «un fuego que esta tierra no puede apagar. Se irá y se quemará con él, pero no se le puede culpar por querer volar más alto». Aquellas palabras humanizaron a su padre y absolvieron a Daniel de una parte de la culpa. Su partida no había sido solo una traición, sino también una consecuencia inevitable de su naturaleza, algo que su padre había entendido con una dolorosa resignación.
Este nuevo entendimiento la ablandó. Una tarde, mientras remendaban unas redes de pesca junto al río, Ana Laura se atrevió a preguntar: ¿Por qué no me escribiste nunca, Daniel? Una sola carta, solo para decir que estabas bien. La pregunta, que había estado guardada en su corazón durante 20 años, salió con una calma que la sorprendió a ella misma. Daniel dejó de trabajar y miró el agua correr, como si buscaba las palabras en la corriente. Porque cada palabra que escribía era una mentira, confesó con la voz rota. No podía decirte que estaba bien, porque no lo estaba. No podía decirte que tenía éxito, porque era un fracasado. Y no podía decirte que te echaba de menos, porque la vergüenza era más grande que la nostalgia. El silencio fue mi forma de cobardía. Esa confesión, despojada de cualquier excusa, fue más poderosa que cualquier disculpa. Por primera vez, Ana Laura no escuchó al hombre que le debía una explicación, sino al joven perdido y asustado que se había escondido detrás de una muralla de silencio. Vio el inmenso peso que había cargado solo durante todos esos años. La compasión, una emoción que había mantenido a raya con tanto esfuerzo, la inundó por completo, derribando las últimas defensas. No dijo nada. Simplemente alargó la mano y la posó sobre la de él, que descansaba sobre la red. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero en ese gesto se concentraba el perdón que las palabras no podían expresar. Daniel levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. La proximidad emocional que nació de esa confesión se volvió casi tangible en los días siguientes. La atmósfera en la casa cambió. Había risas ocasionales durante la cena, conversaciones que se alargaban hasta tarde junto al fuego. Miguel, percibiendo el cambio, se movía entre ellos con una alegría desbordante, como si la felicidad de los adultos fuera el sol que lo hacía crecer. Para cualquiera que los viera desde fuera, parecían una familia extraña, remendada, con cicatrices visibles, pero una familia al fin y al cabo. Y esa imagen, tan anhelada y a la vez tan temida, comenzó a asustarlos a ambos. El miedo se manifestó de formas distintas. Ana Laura se volvió más reservada, como si temiera que mostrar demasiada felicidad pudiera tentar al destino. Volvió a sumergirse en la gestión de la hacienda con una dedicación casi febril, usando el trabajo como un escudo contra la vulnerabilidad que sentía crecer en su interior. ¿Y si todo era un espejismo? ¿Y si, al permitirse ser feliz, solo se estaba preparando para un dolor aún mayor? El fantasma de la joven del retrato volvía a su mente en las noches de insomnio, recordándole que el corazón de Daniel ya había pertenecido a otra. Daniel, por su parte, sentía el pánico de quien está a punto de recibir algo que no merece. La amabilidad de su hijo, la calidez del hogar, todo le parecía un préstamo que tendría que devolver en cualquier momento. El miedo a perderlo todo de nuevo era paralizante. Se volvió más silencioso, más cauto, aterrorizado de dar un paso en falso que pudiera romper el delicado equilibrio que habían alcanzado. Se sentía como un hombre caminando sobre un lago helado, consciente de que bajo la fina capa de hielo había aguas profundas y oscuras que podían engullirlo en cualquier momento. Estaban en un punto muerto, atrapados entre el anhelo de un futuro juntos y el peso insoportable de sus pasados. Habían derribado los muros exteriores del rencor y la desconfianza, pero ahora se enfrentaban a las murallas internas del miedo y la culpa, que eran mucho más difíciles de escalar. La hacienda, que había sido testigo de su separación y de su reencuentro, ahora contenía la respiración, esperando la decisión final. El siguiente paso no dependía de secretos encontrados en viejos arcones, sino de la valentía que pudieran encontrar dentro de sus propios corazones rotos. Y ambos sabían que ese paso, ya fuera hacia adelante o hacia atrás, lo cambiaría todo para siempre. La tregua, construida sobre secretos desvelados y confesiones a medias, se hizo añicos con la misma violencia con la que el viento del norte azotaba los postigos de la casona. Una noche, sin previo aviso, la fiebre regresó para reclamar el pequeño cuerpo de Miguel.
El niño, que había recuperado el color y la risa, se consumía ahora en su cama con la piel ardiendo y la respiración convertida en un silbido agónico. El médico del pueblo, llamado a toda prisa, solo pudo ofrecer palabras sombrías y remedios de dudosa eficacia. Dijo que era una crisis, que las próximas horas serían decisivas. Y con esa sentencia los dejó solos, encerrados en la quietud de la noche con el miedo como único compañero. Un miedo tan antiguo y primordial como el de cualquier padre o madre ante la fragilidad de su cría. La noche se convirtió en una vigilia interminable. Ana Laura y Daniel se movían por la alcoba del niño como dos fantasmas coordinados por la desesperación. Ella aplicaba paños fríos en la frente del pequeño, susurrándole palabras sin sentido, mientras él sostenía su manita inerte con la mirada fija en el frágil pecho que subía y bajaba con dificultad. El tiempo se disolvió en un ciclo de rezos silenciosos, de cambios de compresas y de miradas furtivas cargadas de una angustia compartida. En esa habitación, despojados de su pasado y de sus rencores, no eran la mujer abandonada y el hombre arrepentido. Eran simplemente dos seres humanos luchando contra la oscuridad, unidos por el amor a un niño que pendía de un hilo. Fue en la hora más oscura, justo antes del amanecer, cuando las defensas de Ana Laura se vinieron abajo. El agotamiento y el miedo habían erosionado su compostura, dejando al descubierto la carne viva de 20 años de preguntas sin respuesta. Se giró hacia Daniel, que seguía arrodillado junto a la cama con el rostro desencajado por el dolor, y la pregunta brotó de sus labios no como un reproche, sino como una súplica desesperada. Ahora, Daniel, mírame y dime la verdad. No la verdad que crees que quiero oír, sino la que te ha carcomido por dentro todos estos años. ¿Por qué? ¿Por qué te casaste con ella si me habías prometido volver? Se lo debo a este niño. Necesito entender al hombre que es su padre. La pregunta, formulada en la quietud casi sagrada de la habitación, tuvo el efecto de un juicio final. Daniel levantó la vista del rostro febril de su hijo y la posó en Ana Laura. Vio en sus ojos no solo el dolor de su propia traición, sino también el amor feroz de una madre postiza, que temblaba por la vida de Miguel. Y en ese instante supo que no podía seguir escondiéndose. La verdad, por fea y humillante que fuera, era lo único que le quedaba por ofrecer. Tragó saliva y las palabras comenzaron a salir, torpes y quebradas, como fragmentos de un jarrón roto que llevaba demasiado tiempo intentando mantener unidos con las manos desnudas, cortándose con cada intento. «Yo no me marché por ambición, Ana», comenzó, con la voz ahogada por una vergüenza que lo asfixiaba. «O no solo por eso, me marché porque no tenía otra opción». Le contó la historia que nunca le había contado a nadie, la de la mala cosecha que arruinó a su familia, la del préstamo que su padre pidió a un usurero para poder sembrar al año siguiente, un préstamo que se volvió impagable. Le habló del patrón para el que trabajaba en la ciudad, un hombre rico y sin escrúpulos que vio en la desesperación de Daniel una oportunidad. El patrón le ofreció un trato, saldaría la deuda de su familia, una deuda que amenazaba con dejar a sus padres y hermanos en la calle a cambio de que se casara con su hija. La confesión se derramó como un veneno largo tiempo contenido. La hija del patrón, explicó Daniel, era una muchacha frágil y enfermiza a la que ningún hombre de su clase quería por esposa. Su padre anhelaba un nieto que perpetuara su apellido y vio en Daniel, un joven fuerte y sano, la solución. Fue un trato, Ana, un negocio. Vendí mi vida para salvar a mi familia. Me casé con ella sabiendo que nunca la amaría como te amé a ti. Y cada día de mi matrimonio fue un recordatorio de esa mentira. Le confesó que el silencio no fue por crueldad, sino por pura cobardía. ¿Cómo podía escribirle para decirle que se había vendido como ganado? Prefirió que ella lo odiara por ambicioso a que lo despreciara por débil. Ana Laura escuchaba en un silencio sepulcral, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. La historia que acababa de oír era más terrible y a la vez más humana de lo que jamás hubiera podido imaginar.
El hombre que la había abandonado no era un monstruo egoísta, sino un joven atrapado en una red de lealtades y deberes filiales, un sacrificio dictado por las crueles leyes de la pobreza y el honor de la época. La imagen del traidor que había alimentado su rencor durante 2 décadas se desmoronó, y en su lugar apareció la figura trágica de un muchacho que había renunciado a su propia felicidad por salvar a los suyos. El dolor no desapareció, pero se transformó. Sintió una oleada de compasión tan abrumadora que casi la hizo tambalearse. Vio al joven Daniel solo en una ciudad extraña enfrentándose a una decisión. Vio al esposo que vivió una mentira, al hombre que tuvo que enterrar su amor por ella bajo capas de silencio y vergüenza. Y vio al padre que ahora temblaba por la vida de su hijo, el único fruto de aquel sacrificio. El rencor, esa pesada ancla que la había mantenido varada en el pasado, se soltó. Por primera vez, entendió la verdadera dimensión de su tragedia. No era solo la suya, era también la de él, la de la otra mujer, la de una vida entera construida sobre los cimientos de una renuncia. La confesión de Daniel no fue una excusa, sino un desahogo. Al terminar de hablar, las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Lloraba por el joven que fue, por el amor que perdió, por la esposa a la que nunca pudo amar del todo y por el hijo que ahora luchaba por respirar a pocos metros de él. Era el llanto de un hombre completamente roto, despojado de su orgullo, de sus secretos, de todo salvo de su dolor. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de su propia vulnerabilidad, esperando el juicio final de Ana Laura, la condena que sabía que merecía desde hacía 20 años. Pero en lugar de una condena, sintió un contacto. Ana Laura, movida por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, se había acercado a él y le había puesto una mano en el hombro. No fue un gesto de amor romántico, ni siquiera de perdón explícito. Fue un acto de pura y simple humanidad. Un reconocimiento de su dolor, una tregua incondicional en medio de la batalla que estaban librando juntos. Un gesto que decía sin palabras, estoy aquí, lo entiendo, y no estás solo en esto. Daniel levantó la cabeza y sus miradas se encontraron a través de un velo de lágrimas. En ese cruce de miradas se selló un nuevo pacto. El pasado, con toda su carga de dolor y malentendidos, quedó por fin expuesto a la luz. Ya no era un fantasma que los acechaba en las sombras, sino una historia compartida, una cicatriz que ambos llevaban. La verdad no los había liberado de la pena, pero los había liberado de la soledad de sufrirla por separado. Aún no sabían qué sería de ellos, qué futuro podrían construir sobre las ruinas de su historia, pero en esa noche de angustia algo fundamental había cambiado. Habían dejado de ser 2 adversarios para convertirse definitivamente en 2 aliados. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de una luz pálida y esperanzadora, algo cambió en la respiración del niño. El silbido agónico se suavizó, convirtiéndose en un murmullo más regular. Ana Laura se acercó corriendo a la cama y posó una mano en la frente de Miguel. La fiebre, por fin, había empezado a ceder. El niño abrió los ojos, somnoliento, y buscó la mano de su padre. «Papá», susurró con un hilo de voz. Daniel se aferró a esa palabra como un náufrago a un madero. La crisis había pasado, y con ella la larga noche de sus almas. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reparador. Se quedaron allí, uno a cada lado de la cama, velando el sueño tranquilo de Miguel, sintiendo el peso de la noche que acababan de atravesar y la ligereza de la verdad que por fin había sido dicha. El cansancio era extremo, pero era un cansancio limpio, purgado de secretos. Habían tocado fondo juntos, en la más profunda de las desesperaciones, y habían emergido del otro lado, cambiados para siempre. La tormenta había amainado, tanto fuera como dentro de la casona, dejando tras de sí un aire limpio y la promesa de un nuevo comienzo. La confesión de Daniel no borró el pasado ni sus consecuencias, pero lo resignificó por completo. Ana Laura comprendió que el amor a veces no es suficiente para torcer el rumbo de las obligaciones y que las decisiones más dolorosas a menudo se toman en nombre de un deber mayor.
El perdón que empezó a sentir no era un acto de generosidad hacia él, sino un regalo que se hacía a sí misma, la liberación de una carga que la había mantenido prisionera durante la mitad de su vida. Ya no necesitaba odiarlo para validar su propio dolor, ahora podía compadecerlo y al hacerlo empezar a sanar de verdad. Para Daniel, decir la verdad fue como extirpar un tumor que lo estaba matando lentamente desde dentro. La humillación de la confesión fue superada por el inmenso alivio de ser visto y comprendido en toda su complejidad, con sus errores y sus sacrificios. La mano de Ana Laura en su hombro no solo le había ofrecido consuelo, sino una forma de absolución que nunca creyó posible. Por primera vez en 20 años se sintió digno de estar en aquella casa, no como un mendigo o un intruso, sino como un hombre que, a pesar de todo, había vuelto al único lugar al que realmente pertenecía. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Mateo, el capataz, llegó a la casona, con el rostro preocupado por la enfermedad del niño. Se detuvo en el umbral de la alcoba y la escena que vio lo dejó sin palabras. Ana Laura estaba sentada en una silla junto a la cama, dormida por el agotamiento, con la cabeza apoyada en el colchón, cerca de la mano del niño. Daniel, sentado en el suelo al otro lado, también dormitaba, con la espalda apoyada en la pared y una expresión de paz que Mateo nunca le había visto. El viejo capataz entendió en ese instante que algo irrevocable había sucedido esa noche. La guerra, por fin, había terminado. Aquella imagen silenciosa era elocuente. No era la estampa de una familia convencional, sino algo más complejo y profundo. Era el retrato de la resiliencia humana, de la capacidad del afecto para encontrar un camino incluso en el terreno más devastado. Mateo, el guardián de la vieja herida, sintió que su hostilidad se disolvía, reemplazada por un respeto a regañadientes. Se dio la vuelta sin hacer ruido, cerró la puerta con sumo cuidado y se marchó, dejando que los supervivientes de aquella larga batalla descansaran por fin. Sabía que la hacienda ya no volvería a ser la misma. La recuperación de Miguel fue lenta pero constante, y marcó el ritmo de la nueva vida que comenzaba a gestarse entre los muros de piedra de la casona. La verdad, una vez liberada, actuó como un bálsamo, permitiendo que la confianza y el afecto crecieran en el espacio que antes ocupaban el resentimiento y el silencio. Ya no había necesidad de fingir ni de esconderse. Podían hablar del pasado sin que doliera, podían recordar a los que ya no estaban sin que la culpa los envenenara. Estaban construyendo algo nuevo, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una historia compartida, una historia que, por fin, les pertenecía a ambos por igual. La mañana que siguió a la fiebre no trajo consigo el alivio exultante que uno podría esperar, sino una quietud profunda y agotada, como la que se instala en un campo de batalla después del último disparo. El sol se filtraba débilmente por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire enrarecido de la alcoba. Miguel dormía por fin un sueño tranquilo, con el color volviendo poco a poco a sus mejillas. Ana Laura y Daniel se movían por la casa con una lentitud deliberada, hablando en susurros, no por temor a despertar al niño, sino porque cualquier sonido más fuerte parecía una profanación de la paz que tanto les había costado ganar. No se miraban directamente, pero eran plenamente conscientes el uno del otro, como dos planetas que, tras una colisión inminente, hubieran encontrado una nueva y frágil órbita en la que girar sin destruirse. No hablaron de la confesión de Daniel, ni de la mano de Ana Laura sobre su hombro. Las palabras, por el momento, sobraban. Su comunicación se tejió a base de gestos prácticos y silenciosos. Él se encargaba de mantener el fuego vivo y de traer agua fresca del pozo. Ella preparaba caldos ligeros y vigilaba la respiración del niño. En esa colaboración tácita, en esa danza de cuidados compartidos, se estaba forjando algo más sólido que cualquier promesa. Estaban aprendiendo a ser un equipo, no por obligación ni por conveniencia, sino por una necesidad mutua que había emergido de las cenizas de la desesperación. Cada gesto era una afirmación silenciosa de que, pasara lo que pasara a partir de ese momento, ya no tendrían que enfrentarlo solos. La casa, antes una fortaleza de soledad, se había convertido en un refugio compartido. La transformación no pasó desapercibida para Mateo.
El viejo capataz, que había observado el deshielo entre ellos con una mezcla de recelo y preocupación, comprendió que la enfermedad del niño lo había cambiado todo. Ya no veía en Daniel a un intruso, a un oportunista que buscaba aprovecharse de la bondad de su patrona. Veía a un padre que había luchado con uñas y dientes por la vida de su hijo, y a un hombre que había encontrado en Ana Laura no a una víctima, sino a una aliada inquebrantable. Su hostilidad se disolvió, reemplazada por un respeto a regañadientes. Un día, mientras reparaban una cerca en el lindero norte, Mateo se dirigió a Daniel por primera vez sin el tono cortante de una orden. «La tierra es dura, pero agradecida con quien la trabaja con el corazón», le dijo, mirándolo a los ojos. Era su forma de ofrecer una tregua, de aceptar que el hombre que había vuelto no era el mismo que se había marchado. En el pueblo, la historia de la vigilia de Ana Laura y Daniel se extendió como una leyenda. Las lenguas afiladas que antes los habían juzgado, ahora susurraban con una mezcla de asombro y admiración. La imagen de la hacendada solitaria y el jornalero arrepentido, unidos en la lucha por la vida de un niño, tenía la fuerza de las viejas historias que se cuentan al calor del fuego. La comunidad, que los había condenado al aislamiento, comenzó a mirarlos con otros ojos. Ya no eran la mujer sin orgullo y el hombre sin honor, eran dos almas que el destino, en su capricho, había vuelto a unir de la forma más inesperada. Las miradas de reojo se convirtieron en saludos respetuosos, y el silencio hostil de la tienda del pueblo fue reemplazado por preguntas genuinas sobre la salud del pequeño Miguel. Sin buscarlo, se habían ganado un lugar en el imaginario colectivo de la comarca. Impulsada por una nueva energía, Ana Laura tomó una decisión que llevaba 20 años aplazando. Una mañana, abrió de par en par las ventanas y las puertas de las habitaciones de sus padres, que habían permanecido cerradas como un mausoleo de su muerte. El aire viciado y el olor a tiempo estancado salieron al exterior, dejando paso a la luz y al aire fresco de la primavera incipiente. Fue un acto simbólico y poderoso, una declaración de que la casa ya no sería un monumento al pasado, sino un hogar para el futuro. Con la ayuda de Daniel, comenzó la tarea de limpiar, de ordenar, de mover los muebles pesados y de dejar que la vida volviera a circular por aquellos espacios que habían sido secuestrados por el luto. Cada objeto que limpiaban, cada cortina que descolgaban, era un paso más para liberarse de los fantasmas. Daniel comprendió la importancia de aquel ritual y participó en él con un respeto casi reverencial. No hacía preguntas, simplemente ayudaba, poniendo su fuerza al servicio de la voluntad de Ana Laura. Reparó los postigos que el viento había desvencijado, lijó y barnizó la vieja mecedora del padre y ayudó a bajar los pesados retratos de los antepasados para limpiar el polvo acumulado tras ellos. Al hacerlo, no solo estaba reparando una casa, sino que estaba ayudando a reconstruir un hogar. Se sentía por primera vez parte de aquel lugar, no como un invitado o un empleado, sino como alguien que contribuía activamente a darle una nueva vida. Su trabajo ya no era una penitencia por sus pecados pasados, sino una inversión en un futuro que, tímidamente, comenzaba a atreverse a imaginar. Uno de los momentos más delicados fue decidir qué hacer con los símbolos de sus respectivos lutos. Un día, Ana Laura entró en la habitación de Daniel y Miguel y vio la pequeña caja de madera con los recuerdos de su difunta esposa sobre la mesilla de noche. En lugar de sentir una punzada de celos, sintió una profunda empatía. Tomó la fotografía de la joven, de sonrisa tímida, y la colocó en un marco de plata que había pertenecido a su madre. «Un hijo tiene derecho a ver el rostro de su madre todos los días», dijo simplemente, colocando el marco en un lugar de honor sobre la cómoda. Fue un acto de una generosidad inmensa, un reconocimiento de que el pasado de Daniel, con sus alegrías y sus penas, también formaba parte de la historia que ahora estaban construyendo juntos. Daniel, conmovido por aquel gesto, sintió la necesidad de corresponder. Esa misma noche, mientras ordenaban el despacho, encontraron el viejo cofre de nogal donde Ana Laura guardaba su única carta. Él la tomó con manos temblorosas y se la tendió. «Esto te pertenece a ti», dijo, «pero quizás ya no necesites que te recuerde al joven necio que fui». Ana Laura tomó la carta, la miró por un instante y en lugar de romperla o quemarla, la guardó en la misma carpeta donde habían encontrado el testamento olvidado de su padre. «Forma parte de nuestra historia, Daniel», respondió con calma, «y la historia no se borra, solo se aprende a vivir con ella».
Con ese acto, ambos cerraron simbólicamente sus museos personales, transformando las reliquias del dolor en documentos de un pasado que, por fin, podían mirar sin que les quemara el alma. La vida en la hacienda adquirió un nuevo ritmo, más ligero y esperanzador. Las conversaciones ya no giraban en torno a lo que pudo haber sido, sino a lo que podría ser. Discutían sobre la próxima siembra, sobre la posibilidad de comprar nuevas cabezas de ganado o de reparar el viejo lagar para volver a hacer vino. Daniel, cuyo conocimiento de la tierra había permanecido dormido durante 2 décadas, demostró ser un administrador tan capaz como Ana Laura. Sus ideas, unidas a la experiencia de ella, comenzaron a dar sus frutos. La hacienda, que bajo el gobierno solitario de Ana Laura se había mantenido, ahora comenzaba a prosperar. El trabajo compartido se convirtió en el lenguaje de su afecto, y cada pequeña victoria en el campo era una celebración de su renovada alianza. Fue Miguel, como siempre, quien puso nombre a lo que ellos aún no se atrevían a nombrar. Una tarde, mientras los tres paseaban por el olivar al atardecer, el niño corría delante de ellos persiguiendo mariposas. En un momento dado, tropezó y cayó, haciéndose un pequeño rasguño en la rodilla. Ana Laura fue la primera en llegar a su lado, lo levantó en brazos y comenzó a limpiar la herida con su pañuelo mientras le susurraba palabras de consuelo. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó con fuerza y dijo en un sollozo: «No me duele, mamá Ana». La palabra «mamá» quedó suspendida en el aire tibio del atardecer, cargada de un peso y una verdad que ninguno de los dos adultos pudo ignorar. Se miraron por encima de la cabeza del niño y en sus ojos había una mezcla de sorpresa, emoción y un profundo reconocimiento. Aquella noche, sentados en el porche bajo un cielo cuajado de estrellas, el silencio entre ellos ya no era de contención, sino de expectación. Fue Daniel quien lo rompió, con una voz serena y despojada de cualquier rastro de la antigua vergüenza. «Esta tierra», dijo, mirando hacia los campos oscuros, «es el único hogar que Miguel y yo conocemos ahora. Y tú, Ana, te has convertido en su ancla y en la mía». No era una declaración de amor apasionada, sino algo mucho más profundo, una constatación de hechos, una verdad tan sólida como la piedra de la casona. «No te pido que olvides el pasado, solo te pido que me dejes ayudarte a construir un futuro, aquí, juntos, los tres». Ana Laura no respondió de inmediato. Desvió la mirada hacia el horizonte, hacia la misma tierra que había sido testigo de su soledad y de su renacimiento. Había pasado de ser la dueña de una propiedad a ser el corazón de un hogar. Había aprendido que la fortaleza no reside en no necesitar a nadie, sino en tener el coraje de abrir la puerta cuando llaman, incluso si quien está al otro lado es el fantasma de su mayor dolor. Se giró hacia Daniel y en sus ojos claros había una calma y certeza que no había sentido en 20 años. «Esta casa ha estado demasiado tiempo en silencio, Daniel Roberto», dijo, con una leve sonrisa. «Ya es hora de que vuelva a llenarse de vida». No era un sí apasionado, sino una aceptación serena, la decisión lógica de dos almas que habían encontrado en las ruinas de su pasado el terreno fértil para un nuevo comienzo. No hubo boda ni celebraciones. Su unión no necesitaba la bendición de la iglesia ni la aprobación del pueblo. Se consagró en el día a día, en el trabajo compartido, en las risas de Miguel resonando por los pasillos, en las cenas tranquilas junto al fuego y en la certeza de saber que, al final de la jornada, no estarían solos. La comunidad, al ver la felicidad tranquila que emanaba de la hacienda, terminó por aceptar lo que era evidente. Allí se había formado una familia, no según las normas escritas, sino según las leyes inmutables del corazón. La hacienda, antes un símbolo de pérdida y estancamiento, se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar si se cuidan con paciencia, verdad y compasión. La transformación de la casa fue el reflejo de la transformación de sus almas. Los salones, antes sombríos y formales, se llenaron de flores silvestres que Miguel recogía en el campo. El despacho del padre, antes un santuario intocable, se convirtió en un espacio de trabajo compartido donde se planificaban las cosechas y se soñaba con el futuro. Incluso el granero, el lugar donde Daniel había llegado mendigando cobijo, fue reparado y pintado, convirtiéndose en un lugar de juegos para el niño en los días de lluvia.
Cada rincón de la propiedad dejó de susurrar historias de abandono y soledad para empezar a contar una nueva historia, la de una segunda oportunidad, la de una familia reconstruida sobre los cimientos del perdón. Años más tarde, los viejos del lugar todavía contaban la historia del hombre que regresó como un mendigo y encontró un reino, y de la mujer que, al abrir su puerta a un fantasma, recuperó su propia vida. La hacienda prosperó como nunca antes, no solo en cosechas y ganado, sino en una riqueza mucho más valiosa, la de un hogar lleno de amor y respeto. La tierra, que había sido testigo silencioso de su dolor, ahora parecía celebrar su felicidad, ofreciendo sus frutos con una generosidad renovada, como si la propia naturaleza entendiera que el ciclo de la vida, al igual que el de las estaciones, siempre ofrece la posibilidad de volver a empezar. Y así, en aquel rincón olvidado de la meseta castellana, Ana Laura, Daniel, Roberto y el pequeño Miguel demostraron que el tiempo puede endurecer la tierra y el corazón, pero que ambos guardan la memoria de lo que una vez fue fértil. Demostraron que a veces el camino más largo de vuelta a casa es el que nos lleva a perdonarnos a nosotros mismos, y que el verdadero valor no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse, de pedir ayuda y de atreverse a creer que, incluso después del invierno más crudo, el amor, como la cosecha, siempre puede volver a florecer. Si crees que el pasado nunca se borra del todo, pero que siempre es posible encontrar un nuevo camino, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre historias reales que merecen ser contadas. Y si este relato te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a aquella noche de fiebre no trajeron consigo la pasión arrebatada de un romance de juventud, sino algo mucho más profundo y duradero, una complicidad serena, forjada en el trabajo diario y en el respeto mutuo. La vida en la hacienda encontró un nuevo equilibrio, uno en el que tres almas, antes solitarias, aprendieron a latir como un solo corazón. Daniel, Roberto y Ana Laura no necesitaron grandes declaraciones ni promesas renovadas. Su pacto se sellaba cada mañana, al alba, con el primer café compartido en la cocina, con la planificación de las tareas del día, con la certeza de que el uno estaría para el otro sin importar lo que la jornada trajera. El amor para ellos ya no era una conquista, sino una construcción diaria, un refugio levantado con los ladrillos de la paciencia y el mortero del perdón. Su relación se convirtió en un testimonio silencioso de que el amor después del luto no es una sustitución, sino una reconstrucción del propio sentido de la existencia. Ana Laura no ocupó el lugar de la esposa fallecida de Daniel, ni él borró los 20 años de soledad de ella. En cambio, aprendieron a hacer espacio para los fantasmas del otro, a honrar las ausencias que los habían moldeado. Su afecto era lo suficientemente maduro y generoso para entender que un corazón que ha amado y perdido no se encoge, sino que se expande, capaz de albergar nuevos afectos sin traicionar los antiguos. Construyeron su futuro no sobre las cenizas del pasado, sino junto a ellas, reconociendo que esas cenizas también formaban parte del terreno sobre el que ahora sembraban una nueva vida. La tierra misma pareció convertirse en el principal agente de su curación. El ciclo inmutable de las estaciones les enseñó la lección más importante de todas, que después de cada invierno, por crudo y largo que sea, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Trabajar codo a codo, sentir la tierra húmeda en las manos, ver brotar las semillas que habían plantado y recoger los frutos de su esfuerzo, se convirtió en una metáfora tangible de su propia historia. Cada cosecha era una victoria sobre la esterilidad. Cada brote verde una promesa de que incluso el terreno más yermo puede volver a florecer si se le ofrece el cuidado y el tiempo necesarios. La hacienda dejó de ser un simple patrimonio para convertirse en el testigo y el fruto de su renacimiento. Para Daniel Roberto, la redención final no llegó a través del perdón de Ana Laura, sino a través de su propia reconciliación con la tierra que había abandonado.
Al hundir sus manos en ella, al aprender sus secretos y respetar sus ritmos, encontró una forma de pagar su deuda. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el oro que había ido a buscar a la ciudad, sino en el olor a tierra mojada, en la satisfacción de una jornada bien trabajada y en la paz que encontraba al contemplar los campos al atardecer. Se convirtió en el hombre que su padre siempre había querido que fuera, un hombre de campo, cuyas raíces eran tan profundas y fuertes como las de los viejos olivos que poblaban la finca. Con el tiempo, la historia de la hacienda se tejió en el tapiz de las leyendas locales. Los viajeros que pasaban por la comarca oían hablar de la solitaria hacendada que había acogido al hombre que la abandonó y de cómo juntos, contra todo pronóstico, habían devuelto la prosperidad a unas tierras que parecían condenadas al olvido. La comunidad que una vez los había juzgado con dureza, ahora los miraba con una mezcla de respeto y admiración. Se convirtieron en un símbolo de la capacidad del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad, en la prueba viviente de que las segundas oportunidades, aunque raras, a veces son concedidas a aquellos que tienen el coraje de luchar por ellas. En el pueblo, cuando alguien sufría una desgracia o un desamor, los más viejos solían decir, como un proverbio, «Mira la hacienda del olivar». Hasta la tierra más dura puede dar la mejor cosecha si se tiene la paciencia de esperar a la primavera. Su historia dejó de pertenecerles solo a ellos para convertirse en un patrimonio emocional de toda la comarca, un cuento contado al amor de la lumbre en las largas noches de invierno, un recordatorio de que el perdón es un acto de siembra y la compasión el agua que permite que la vida vuelva a brotar. Los años pasaron, tiñendo de plata el cabello de Ana Laura y surcando de arrugas nobles el rostro de Daniel. Miguel creció hasta convertirse en un joven fuerte y sensato, con los ojos claros de su padre y la determinación serena de la mujer que lo había criado como a un hijo. Aprendió a amar la tierra con la misma devoción que ellos y se convirtió en el heredero no solo de una propiedad, sino de un legado de resiliencia, trabajo y amor incondicional. La cadena de dolor y abandono que había marcado el inicio de su historia se había transformado por fin en un círculo de vida y continuidad. Una tarde, ya ancianos, sentados en el porche desde el que tantos atardeceres habían contemplado, Ana Laura posó su mano arrugada sobre la de Daniel. No se dijeron nada, no hacía falta. En el silencio cómodo que los envolvía, cabía toda una vida de luchas compartidas, de tristezas superadas y de alegrías sencillas. Miraron hacia los campos dorados por el sol poniente, y en esa mirada se contenía la paz de quienes han hecho las paces con su pasado y han construido un presente del que sentirse orgullosos. Sabían que su historia no terminaba con ellos, porque el campo, a diferencia de las personas, tiene una memoria infalible. Guarda las huellas de quienes lo trabajaron, el eco de las risas y de los llantos que resonaron entre sus lindes, y el alma de las historias que merecen ser recordadas. La hacienda, con sus muros de piedra curtidos por el sol y el viento, se convirtió en un libro abierto, cuyas páginas eran los surcos de la tierra y cuyas palabras eran el susurro de las hojas de los olivos. Un monumento silencioso a un amor que no fue de cuento de hadas, sino de verdad, de los que se labran día a día con sudor, lágrimas y una inquebrantable voluntad de seguir adelante. Y así, la historia de Daniel Roberto quedó grabada en el corazón de aquella tierra, un testimonio perdurable de que el regreso más importante no es al lugar de donde partimos, sino a la persona que estábamos destinados a ser. Demostraron que el amor verdadero no siempre es el primero, sino el que nos enseña a vivir de nuevo, el que nos da la fuerza para perdonar no solo al otro, sino, sobre todo, a nosotros mismos. Si crees que ninguna historia de superación y perdón debe caer en el olvido y que la memoria es el único lugar donde los que amamos viven para siempre, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para seguir descubriendo relatos profundos sobre casos reales que nos enseñan algo sobre la vida. Y si esta historia ha dejado una marca en ti, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar.